Hola, nosotros somos el equipo número 2, que está conformado por Gilberto Campuzano Flores, Eduardo Becerril Rojas, Aitana Morales Botello, Emilia Jacinto Corona, Fabiola Palacios Peralta y yo, Regina Hernández Martínez. Les vamos a presentar nuestro tema geográfico, que es Los elementos cartográficos. Los elementos cartográficos se dividen en tres. El primero de ellos son los puntos. Existe el punto cardinal, que son las orientaciones con las que cuenta la Rosa de los Vientos. El polo norte, que es la parte donde el eje terrestre corta el hemisferio norte de la Tierra. El polo sur, que es la parte donde el eje terrestre corta el hemisferio sur de la Tierra. El cenit es donde la prolongación de la vertical toca la bóveda celeste, y el nadir es el punto opuesto al cenit. El último elemento cartográfico son los círculos. Entre ellos está el ecuador, que es el círculo máximo de la Tierra y la divide en dos mitades, el hemisferio norte y el hemisferio sur. También están los paralelos, que son planos circulares al ecuador. Los más importantes son los trópicos y los círculos polares. Los trópicos se dividen en trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. El de Cáncer está en el hemisferio norte y el de Capricornio en el hemisferio sur. Y los círculos se dividen en círculos polares, que son dos paralelos, un círculo polar antártico que está en el norte y el círculo polar antártico que está en el hemisferio sur. Y por último se encuentran los meridianos, que son semicírculos que parten de los polos y cortan perpendicularmente el ecuador. Los principales son el meridiano de Greenwich y el antimeridiano. El segundo elemento cartográfico son las líneas. Estas se dividen en un eje terrestre, que es una línea imaginaria sobre la cual gira la Tierra. También está el diámetro ecuatorial, que es una línea que parte de cualquier punto de la circunferencia ecuatorial al punto opuesto de la misma. El diámetro polar es una línea que parte de polo a polo pasando por el centro de la Tierra. La línea vertical es una línea que traza la dirección de un cuerpo al caer. El radio polar es la línea recta que parte del centro de la Tierra hacia cualquiera de los polos. El radio terrestre es una línea recta que parte del centro de la Tierra hacia cualquier punto de la superficie terrestre. Y por último está el radio medio terrestre, que es una línea que parte del centro de la Tierra hacia cualquier superficie que no sea un punto polar o el ecuador. Hoy vamos a hablar sobre los elementos del mapa. El primer elemento es la orientación. Todos los mapas están orientados al norte, es decir, la parte superior del mapa señala al norte. Nos guiamos a partir de una herramienta que se llama Rosa de los Vientos, la cual nos indica los puntos cardinales y los diferentes rumbos u orientaciones. En la actualidad, las cartas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hacen referencia a tres nortes: el norte geográfico, norte magnético y norte cuadricular. El norte geográfico es la dirección que señala la meridiana. El polo norte geográfico es el punto donde convergen los meridianos. Este se encuentra en la dirección de la estrella polar. El norte magnético es el lugar hacia donde apunta la brújula, que es el polo norte magnético. El norte cuadricular es la dirección de las rectas de abscisa constante de la cuadrícula universal transversal de Mercator, UTM. El siguiente elemento es la escala, que es la relación numérica abstracta entre dos magnitudes: la distancia representada en el mapa y la distancia real sobre el terreno. El primer tipo de escala que tenemos es la escala numérica, que representa la relación entre el largo de una línea en el mapa y la que tiene la superficie terrestre. Esta la expresamos en una fracción y la calculamos con la fórmula: escala es igual a distancia representada en el mapa sobre distancia medida sobre el terreno. Hay que recordar transformar el numerador a las mismas unidades, ya que no podemos tener kilómetros y después metros, sino hay que transformarlas para que sean el mismo.
Y esta fórmula la podemos despejar dependiendo de lo que queramos obtener. Por ejemplo, si quiero saber la distancia entre dos puntos, que es de 2.3 centímetros, en el mapa y en el terreno es 6.9 kilómetros, voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir 2.3 centímetros entre 6.9 kilómetros, pero no podemos hacer esa división porque no tenemos las mismas unidades. Entonces vamos a convertir el 6.9 kilómetros a centímetros. Entonces sería 6.9 kilómetros es a 6.900 metros y 6.900 metros es a 690.000 centímetros. Entonces, ahora sí podemos calcularlo. Entonces sería 2.3 centímetros sobre 690.000 centímetros. Y eso sería a 2.3 sobre 2.3. Todo eso lo vamos a dividir entre 690.000 centímetros sobre 2.3. Y eso nos va a dar 1 sobre 300.000. Entonces vamos a hacer, tenemos esas dos opciones y la escala la vamos a leer de 1 a 300.000. El siguiente tipo de escala que tenemos es la escala gráfica. Esta la usamos más porque nos permite leer directamente las distancias reales del terreno por ser una recta de longitud convencional y representa las unidades susceptibles de ser preciadas en el mapa. Es decir, tenemos metros, decámetros, hectámetros, kilómetros, etc. En este tipo de escala nos enfocamos en la equivalencia entre el largo de la línea en el mapa y la de la línea en la superficie. Y sería algo más o menos así. Una proyección es un método de representación determinado matemáticamente de la superficie de la esfera sobre un plano. También puede definirse como una red de paralelos y meridianos sobre la que puede dibujarse un mapa. Para trazar las proyecciones se emplean cálculos matemáticos muy precisos. La idea general se basa en la proyección de las sombras de los meridianos y paralelos de una esfera sobre una superficie que puede convertirse en planos sin deformaciones, como la superficie cilíndrica o la cónica. Existen tres tipos básicos de proyecciones: cilíndrica, cónica y horizontal. Cada una de ellas ha dado lugar a muchas otras basadas en cálculos matemáticos. La primera, llamada cilíndrica de Mercator, en la actualidad es la más usada en casi todo el mundo, de ahí que se le llame universal. Esta proyección es conforme y se basa en un cilindro que envuelve a la Tierra, cuyo eje está a 90 grados con respecto del eje de esta. El cilindro es secante cuando corta la superficie terrestre en dos puntos y será tangente si solo toca el globo. La segunda, llamada cónica, esta proyección se basa en un cono colocado sobre la Tierra y cuyo vértice coincide con la línea del eje de la Tierra. Se utiliza para las cartas de pequeña escala que representan grandes porciones, la totalidad de un país o una región. También puede dividirse de forma tangente y secante. La tercera y la última, pero no menos importante, la horizontal. Si el globo terráqueo se proyecta desde un punto de vista sobre el plano, la proyección que resulta se denomina horizontal. A estas proyecciones se les conoce también como azimutales, porque el círculo azimutal es horizontal. Estructura interna de la Tierra. La comprensión científica de la estructura interna de la Tierra se basa en observaciones de topografía y batimetría, observaciones de rocas en afloramientos, muestras llevadas a la superficie desde mayores profundidades por volcanes o actividad volcánica, análisis de ondas sísmicas, mediciones de campos gravitacionales y magnéticos, junto con experimentos con sólidos cristalinos, a presiones y temperaturas características del interior del profundo de la Tierra. Desde el punto de vista geológico y sismológico, la estructura terrestre de la Tierra comprende tres capas básicas. La primera es la corteza, la capa más delgada y superficial, caracterizada por una baja densidad si se le compara con las demás capas. Tiene un espesor de 5 a 70 kilómetros y en realidad consta de dos capas: la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza continental es aquella que forma los continentes y se compone principalmente de granito y de otras rocas menos densas que las de la corteza oceánica.
por eso se encuentra en la parte superior. Por otra parte, la corteza oceánica tiene de 5 a 10 kilómetros de espesor y está compuesta principalmente por gravo, diabasa y basalto. Forma también el lecho de los océanos y es la menos gruesa de las dos capas de la corteza. Sedimentos y rocas sedimentarias ocupan el área externa de toda la corteza. En total, la corteza constituye menos del 1% del volumen del planeta. La discontinuidad de Mohorovic, en general llamada simplemente Mojo, es una zona de transición entre la corteza y el manto terrestre. Se sitúa a una profundidad media de unos 35 kilómetros, pudiendo encontrarse a unos 70 kilómetros de profundidad bajo los continentes o a tan solo 10 kilómetros bajo los océanos. Manto, la capa más gruesa. Representa cerca del 83 u 84% del volumen de toda la Tierra y aproximadamente el 6% de su masa. Ocupa toda la región entre la corteza y el núcleo superior, con unos 2.900 kilómetros de espesor. Se compone de rocas de silicato, ricas en hierro, magnesio, níquel y silicio. El manto comprende dos regiones, manto superior y manto inferior. El superior es sólido pero dúctil. Se compone de rocas densas que ocasionalmente son expulsadas por los volcanes, mientras que el inferior, sólido por completo, tiene una composición similar a la del manto superior. En el manto se producen corrientes de convección que son parte importante del movimiento de las placas tectónicas. La discontinuidad de Gutenberg también se refiere a la división entre el manto y el núcleo de la Tierra, situada a unos 2.900 kilómetros de profundidad. Es la discontinuidad más nítida de todas. Núcleo. Los expertos creen que su composición consiste en una aleación de hierro y níquel, y quizá existe una ínfima cantidad de azufre. Al igual que las anteriores capas, comprende de dos zonas, el núcleo interno y el núcleo externo, que se diferencian por un cambio de estado. El núcleo interno es sólido y sumamente caliente, pero debido a la presión no puede derretirse. Su temperatura es quizás semejante a la de la superficie solar, unos 5.400 grados centígrados. Por lo contrario, el núcleo externo es líquido y se localiza a unos 2.890 kilómetros bajo la superficie terrestre. Es posible que el núcleo, dada su composición metálica, origine el campo magnético de la Tierra. Por nuestra parte eso sería todo. Agradecemos su